Es una bendición poder estar una vez más aquí, abrir la escritura, tomar esta porción de la palabra y edificarnos mutuamente, recíprocamente, y que realmente sea un tiempo en donde el Espíritu de Dios pueda hablar a nuestras vidas, pueda hablar a nuestros corazones, pueda hacer que nuestra alma se entusiasme, nuestra vida se goce, se deleite en la palabra del Señor, en la persona de Dios, y que nuestra vida vaya respondiendo poco a poco, gradualmente, a la enseñanza de su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, pedir dirección del Señor. Soberano Dios de los cielos, te damos muchas gracias, oh Padre Santo, por esta tarde que nos disponemos, Señor, a reflexionar nuevamente en tu palabra, y te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos hable y que nuestras vidas respondan a aquello que tu Espíritu demande de nosotros. Bendice nuestras vidas, bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Bien, si pensamos en el capítulo 3, no sé si ustedes se han dado cuenta ahora que ya estudiamos este capítulo 3 en su totalidad, en parte de la semana anterior y esta, se van a dar cuenta que hay dos pláticas, dos conversaciones. La semana pasada Marcos introdujo la primera, la conversación, yo pudiera pensar, la conversación privada más pública. ¿O no es así? Era la conversación privada del Señor Jesús con Nicodemo, Nicodemo con el Señor Jesús, que después de 2000 años, o cerca de 2000 años, ¿cuántos millones y millones y millones de personas la han conocido? Por eso es la plática privada más pública. Pero si ustedes leyeron esta escritura, pueden encontrar otra plática. No sé si se dieron cuenta que hubo otra plática. Y acompáñenme solamente como para ver esta plática como tema introductorio. Allí en el versículo número 25. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan, y dice, y los judíos. La Nueva Versión Internacional dice, los discípulos de Juan y un judío. Otra conversación. Por un lado, en la primera conversación, la más privada y al mismo tiempo la más pública de todos, podemos ver que en esa plática se quería solucionar una duda, se quería dar luz a una duda. En la siguiente plática vemos que es el lado negativo de la película. Se quería generar un conflicto interno en el corazón de aquellos que estaban participando de la plática. Y aquí como moraleja pudiéramos sacar una aplicación. Las pláticas y conversaciones que nosotros tenemos, ¿hacia qué apuntan? Las conversaciones que usted puede tener con otra persona o con otras personas, ¿a qué apuntan? Apuntan a así delucidar un tema y llegar a una conclusión buena, finalmente edificante, o esa conversación o esas situaciones quieren generar conflictos, divisiones. Aquí se presentan estas dos pláticas. La semana pasada el hermano Marcos compartió la primera parte de la conversación privada entre Nicodemo y Jesús. Hoy vamos a hablar de la conclusión, del punto final a donde esa conversación llegó. Y sin lugar a dudas, se clarificaron muchas cosas en el corazón de Nicodemo, al grado tal que Nicodemo fue un discípulo de Jesús. Al final, cuando Cristo fue crucificado, su cuerpo fue bajado de la cruz del Calvario, y Nicodemo y José de Arimatea, dos fariseos convertidos al Señor, participaron en ese evento. Pidieron el cuerpo a Pilato. Así que esa conversación privada tuvo sus efectos en el corazón de Nicodemo. Y sin lugar a dudas, Nicodemo fue creciendo gradualmente en el conocimiento de la persona del Mesías. Lo podemos ver en las Escrituras, cómo él fue manifestándose discípulo de Jesús, aunque no muy abiertamente.
y lo hizo abiertamente cuando él pide el cuerpo del Señor Jesús junto con su colega José de Arimatea, y lo embalsaman, le hacen los preparativos mortuorios característicos de Israel, ¿verdad? Y lo colocan en la tumba. Ahora, la conclusión de esta conversación tiene algunas enseñanzas muy hermosas. En ellas está contenida el versículo más conocido de la Biblia. Creo que Martín Lutero dijo que es la pequeña Biblia en miniatura, ¿verdad? ¿Saben a cuál pasaje me refiero? Juan 3:16. Se cuenta la historia de un niño que estaba en una ciudad de los Estados Unidos en plena fecha o periodo de invierno, de mucha nieve, y el niño estaba arrinconado en una parte X en la calle, tratando de abrigarse y protegerse del frío, y lo vio un policía. Y el policía le escribió en un papelito la dirección de un lugar, y el nombre de ese lugar era Juan 3:16. Y el niño toma el papelito, va hacia ese lugar, entra, toca a ese lugar y aparece una señora muy bondadosa. Lo invita a pasar, lo coloca frente de una chimenea, y el calor de la chimenea empieza a calentar su cuerpo, y dice: yo no sé qué significa Juan 3:16, pero lo único que sé es que calienta. Después la señora le llama, le lleva a la mesa, se sientan, cenan, come como niño Dios, vicio, y termina y dice: yo no sé qué significa Juan 3:16, pero satisface. Y la señora lo lleva a una habitación bien arregladita, lo mete en una cama, lo cubre con una cobija. El niño duerme como nunca había dormido quizás en los últimos años. Amanece el día siguiente y dice: yo no sé qué significa Juan 3:16, pero sé que da descanso. Y así, hasta que lo sienta nuevamente en la chimenea, junto a la chimenea, no dentro de la chimenea, cerca de la chimenea, y la señora agarra la Biblia, abre la Biblia en Juan 3:16, le explica lo que significa Juan 3:16, y ahí el niño entendió lo que significa Juan 3:16, que él puede descansar, que su vida puede estar completamente protegida, satisfecha, totalmente satisfecha por la misma persona de Dios. Eso significó para ese niño Juan 3:16. ¿Qué significa para usted? ¿Qué significa Juan 3:16 para usted? Cuando pensamos en el amor de Dios, Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice que Dios es amor. Dios es amor. Estaba predicando Moody. ¿Quién ha escuchado hablar de Dwight Ludwig Moody? Y en una ocasión él dijo: yo quiero que la tarima o la parte frontal del altar tenga enfrente del púlpito con letras fosforescentes y así como con fuego: Dios es amor. Y en eso pasó un señor andrajoso, lleno de problemas, y pudo ver a la distancia: Dios es amor. Y siguió caminando por la calle, y su mente fue penetrado, su corazón empezó a ser penetrado por Dios es amor. Y después de caminar varias cuadras, esa verdad estaba calentando su alma: Dios es amor. Y regresa este hombre a donde estaba la campaña evangelística, platica con el señor Moody, y él experimenta el amor de Dios. Dios es amor. Por eso aquí el escritor, algunos dicen que esta porción de la Biblia no fue narrada por Jesús, sino fue directamente escrita por Juan el apóstol. Como sea,
si es parte de lo que el Señor dijo o es parte de lo que Juan escribió, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el caso es que tiene verdades profundas. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida? ¿Ha calentado su corazón y mi corazón esa verdad maravillosa del amor de Dios en nuestro corazón? Vamos, por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 3, versículo 14. La verdad es que es mucho contenido para tan poco tiempo, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos este concepto. Efesios capítulo 3, versículo 19. Fíjense el anhelo del corazón de Pablo para los hermanos de la iglesia de Éfeso. Esta es la segunda oración que hace el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso. La primera la practicamos anoche en la reunión de los jóvenes. Dice así, versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los creyentes, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que dice, que excede a todo conocimiento. El amor de Dios, el amor de Jesucristo en su corazón, excede lo que sea. Excede el conocimiento, excede las expectativas, excede lo que usted pueda tener en mente como anhelo de su alma. Cristo Jesús excede todo conocimiento. Por eso Juan, regresando a Juan capítulo 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es un concepto interesante, porque para un judío Dios no amaba al mundo. Dios amaba ¿a quiénes? A los judíos. Y Dios despreciaba al mundo. Pero en esta nueva teología el Señor se presenta y dice, no, Dios ama al mundo. Y lo ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, al único en su género, con un propósito bien particular, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es Jesús para usted? Quizás puedan haber muchas opiniones con relación a Jesús, aún dentro del mismo concepto del cristianismo. ¿Quién es Jesús para usted? Es su Salvador, es su Señor. De tal manera amó Dios al mundo. Para el apóstol Pablo, como vimos en Efesios capítulo 3, Cristo excedía absolutamente todas sus expectativas y llenaba completamente su alma. Al grado tal que cuando escribe otra carta, si ustedes la buscan en Filipenses capítulo 3, empieza a hacer un comparativo de lo que era su vida antes de conocer a Cristo, siendo judío, educado en la mejor escuela rabínica de aquel entonces, bajo los pies de Gamaliel, pero sin haber conocido experiencial y personalmente la persona del Mesías. Y cuando llega a conocer al Mesías y escribe posteriormente, años después, una carta, en el capítulo 3, verso 7 en adelante, vamos a ver desde el versículo